En 1850, la renta media por habitante en España era alrededor del 90% de la renta per cápita conjunta de británicos y franceses. 20 años después, la proporción había caído al 75%. La producción industrial en España experimentó un avance indudable entre 1840 y 1870. El producto industrial aumentó en ese periodo en una tasa anual media del 2,7. Según los especialistas en historia industrial, el crecimiento de la década del 40 al 50 puede caracterizarse como arranque de la revolución industrial en España. ¿Y en el resto de las Españas? Ese es capítulo digno de ser tratado, no en capítulo aparte, sino en trabajo aparte. Los virreinatos americanos, que a finales del siglo XVIII eran los territorios que gozaban de mayor libertad y prosperidad del mundo, estaban en esos momentos, medio siglo después de haber sido desgajados y colonizados, en el más absoluto subdesarrollo. Solo señalar que tan solo 2 años antes, el 2 de febrero de 1848, era firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que establecía que México cedía los territorios de Nuevo México y Alta California, aproximadamente 2.400.000 kilómetros cuadrados, como consecuencia de haber perdido la guerra iniciada 2 años antes contra los Estados Unidos. Pero centrémonos en el asunto que concierne a este capítulo. ¿Qué pasaba en el trozo de las Españas que había quedado desgajado de la vieja Europa? Hemos visto que el endeudamiento, el sometimiento y la entrega sin condiciones a los intereses británicos venía siendo efectivo como mínimo desde la conocida como Guerra de la Independencia. Anteriormente se había seguido la misma marcha con relación a Francia, pero ahora la situación era peor porque no había forma de satisfacer la deuda externa. No obstante, el largo periodo de tiempo transcurrido desde 1828 hasta 1851, 23 años, los acreedores ingleses no habían conseguido recuperar los 60 millones de deuda, por lo que Howden, ministro británico, volvió a reclamar al gobierno español esta gran cantidad, resaltando el gran lapso de tiempo transcurrido y el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados por parte de España. Por contra, hizo hincapié en la gran moderación mostrada por los súbditos ingleses en sus continuas reclamaciones. Pero es que la gestión de los caudales públicos, atendida por los liberales desde el mismo reinado de Fernando VII, hizo que, como viene siendo habitual hasta ahora mismo en el régimen que se instauró y hoy pervive, hacía que los gastos superasen con creces a los ingresos, siendo que en julio de 1854 se encontró la nueva situación con 14.000 reales no completos por toda, como la única, la total existencia en el Tesoro, con un presupuesto de gastos de 1.800 millones y con un déficit considerable por descubiertos en los ejercicios económicos de los años anteriores. 14.000 reales. Es el caso que los gobiernos liberales, hábiles en el despilfarro improductivo, no cesaban en esos momentos en la generación de legislación, no toda inútil y en no pocas ocasiones francamente buena, si hubiesen tenido capacidad intelectual para desarrollarla. Así, en ese trabajo en que ocasiones nos preguntamos si son palos de ciego que en ocasiones aciertan, en 1851 se dio el primer Plan General para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer una red radial que tuviera como centro Madrid, siguiendo y reforzando la idea centralista propia del liberalismo español. Pero el verdadero impulso a la construcción de una red de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, dentro del programa de modernización económica defendido por los progresistas. Se pretendía imitar el ejemplo europeo. El ferrocarril fue el método de transporte fundamental en el siglo XIX por sus ventajas: capacidad de carga, velocidad, seguridad y disminución de tiempos y costes. Además, se pensaba que la red estimularía a la industria, como había ocurrido en la Revolución Industrial Inglesa.
Con esos objetivos, los gobiernos del momento promovieron una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados en más de una ocasión a fuertes grupos financieros como fueron, por ejemplo, los Prost, Rothschild o los Pereire. Y se abrieron nuevos bancos, el de Bilbao, el de Barcelona y el de Cádiz, dando lugar al desarrollo industrial. El vapor se impuso en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona creció desordenadamente en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada chocó con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro estaban lejos y eran insuficientes. Algunos establecimientos aparecieron, pero bueno, pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se situaban a lo largo de la costa cantábrica en Asturias y en Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro respectivamente explican el funcionamiento de estos altos hornos y fundiciones. A lo largo del siglo XIX, las exportaciones a Francia y a Inglaterra oscilaron entre el 45 y el 70%, y las importaciones entre el 35 y el 60%. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española. Cuando estas economías se ralentizaron, especialmente a partir de 1873, la economía española, lógicamente, se resintió de una forma gravísima. Al amparo de la Ley General de Ferrocarriles del 55 se crearon unos 5.000 kilómetros de red ferroviaria. Al año siguiente quedaría paralizada la extensión de líneas merced a la crisis financiera, que iría incrementándose hasta el 66, cuando los inversores exigieron subvenciones del gobierno. Los ferrocarriles así, además de paralizados en su expansión, quedaron monopolizados por empresas de capital extranjero, sobre todo francesas y alemanas, como los Pereire, la Compañía de Ferrocarriles del Norte, los Rothschild y los alemanes, MCA, Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, y los Prost, los ferrocarriles andaluces y del oeste. Ya en el 77, la Ley General de Ferrocarriles fomentó la ampliación, que llegó a duplicarse en el último cuarto del siglo, permitiendo además que la presencia de capital español en el ferrocarril empezase a tener significación. Y mientras, ¿en qué situación se encontraba el pueblo? El 55 se inaugura con un invierno tan duro que al cabo de los 2 primeros meses, entre enero y febrero, se anuncia que tan solo en Madrid han muerto más de 2.000 personas de frío. Al mismo tiempo, los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y aunque por comparación con el resto de Europa, azotada por severos temporales, España obtiene mejores resultados y granos para la exportación, la carestía no se hace esperar. La Ley de Sociedades de Crédito del 56 permitió que se establecieran en España 3 grandes instituciones. El Crédito Mobiliario Español, que organizaría la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial del grupo financiero de los Rothschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en ferrocarriles descendió mucho y a partir del 82 la participación extranjera fue menor. De las inversiones, el 60% provenía de la economía francesa. Gran capacidad legislativa, no cabe duda, que sin embargo no repercutía en la solución de los grandes problemas de financiación y ahondaba en el endeudamiento externo, en la dependencia de intereses ajenos a España, mientras los gestores de esos intereses en España, los políticos, generaban enormes bolsas de personas dependientes del erario público. Al respecto, Aparici Guijardo manifestaba en el 59 que la deuda pública era de 14 millones de reales y señalaba: en España hay muchos partidos. Los partidos están divididos en facciones. Cada una de estas tiene al frente hombres notables. Y apenas nace un ministerio cuando se le ataca, se le hostiga, se le enflaquece y al final se le derriba. El vencedor ocupa el puesto del vencido.
Y ya se ve, ha de pagar servicios, proteger afiliados, aumentar prosélitos. De aquí dejar cesantes, crear nuevos empleos y recargar tributos. Eso parece que suena bastante. Los males económicos, endémicos, se recrudecían en estos momentos. Se había conocido un crecimiento que tocó techo en el año 64, cuando se colapsó la actividad industrial y comercial. Nuevamente la casa Rothschild estaba ahí para salvar la situación. Los problemas del gobierno español en materia económica venían determinados por las grandes cantidades de dinero que se habían pagado y continuaban pagándose en concepto de subvención a los contratistas de ferrocarriles. Las obligaciones del gobierno para con los contratistas se habían estimado según el precio de mercado. Este precio estaba regulado por los de otros valores públicos producidos en el mercado y era fácilmente comprensible lo que sucedería si las obligaciones fueran admitidas a la libre circulación en las bolsas europeas. Todo esto se traducía en un aumento de la deuda permanente sin ninguna necesidad y sin obtención de ventaja alguna. En esa situación, para el 66, se destapaba por fin la crisis agraria y financiera como continuación de la crisis industrial catalana iniciada en el 62, 4 años antes. La crisis del ferrocarril ocasionó la crisis bancaria, anticipo de la crisis general del 67 y del 68, ocasionada por las malas cosechas y el paro, que significó carestía en los productos básicos que vieron multiplicarse por 6 sus precios. Para el 68 en toda España las compañías mineras extranjeras controlaban en torno al 20% de la superficie y del número de concesiones existentes. El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería se incrementó gracias a la Ley de Bases de marzo del 68, por la que se podían conceder minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado. Otros sectores, como el textil, hicieron que la ciudad de Barcelona pasase de tener unos 100.000 habitantes en 1808 a cerca de 200.000 en 1868, en buena parte debido a la llegada de gran número de inmigrantes atraídos por las oportunidades económicas que podía encontrarse en la ciudad. Toda esta actuación reportaba otras consecuencias de carácter de confianza en la propia iniciativa. A esas alturas de siglo, la propaganda europeizante había hecho mella en la sociedad de una manera significativa, hasta el extremo que los principios éticos que habían posibilitado la preeminencia de España durante 3 siglos y con ella la supervivencia de grandes núcleos de población a lo largo del mundo, se hubiesen venido estrepitosamente abajo, ocupando su lugar un complejo de inferioridad que se incrementaría con el desastre del 98 para continuar creciendo sin solución de continuidad hasta hoy mismo. Y todo ello comportaba otros aspectos como la difusión del relativismo. En ese sentido, en el 68 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza. ¿Qué significaba esta medida si la unimos al complejo de inferioridad que acabamos de señalar? En primer lugar, que las teorías del liberalismo económico, propagadas en las aulas, en los ateneos, en las reuniones públicas como única verdad, acabarían representando una insuperable rémora social que llevaría a despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo sin previo análisis. Porque está bien que se rechace si es malo, pero es que se rechaza por ser propio. A la envidia de todo lo extranjero por el mero hecho de serlo, y a la aceptación de la tiranía, mejor si venía de la mano del capital extranjero, y a la proletarización y a la ruina de medios de producción nacionales.